Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. Bueno, vamos a tocar un tema que es importante, es trascendente, es de actualidad, aun y cuando nos refiramos a la Revolución Mexicana. Ahora vamos a ver las perspectivas de la Revolución Mexicana, cuáles son las consecuencias de la Revolución Mexicana, realmente se han cumplido los objetivos o todavía hay mucho que hacer en ese sentido. Y para eso vamos a platicar con Alfonso Huerta Hernández. Él es escritor y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Alfonso. También nos acompaña Israel Sánchez Zamora. Él es licenciado en Derecho por la Universidad ISEC, es el Instituto Superior de Estudios Comerciales, es maestro de Derechos Humanos también y imparte clases a nivel de licenciatura. Así es. Buenas noches, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias, Israel. Muchas y también gracias. Nos acompaña el licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y estudiante de Derecho, el licenciado José Ricardo Martínez Pérez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Ricardo fue asesor parlamentario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en la Comisión de Economía, así que nos va a dar un ángulo diferente quizá de lo que señale un historiador, un escritor, un licenciado en Derecho, que pues realmente pretendemos respetar la norma. Yo también soy abogado, Félix es economista, así que también le voy a dar otro enfoque. Más bien estadístico, luego sacan las estadísticas, ¿verdad? Bueno, eso nos va a ayudar a tener una concepción clara de lo que ha representado la Revolución Mexicana en términos pues, financieros, económicos, de datos duros sobre ha habido evolución, ha habido algo positivo, realmente seguimos esperando esa transformación en nuestro país. Para eso vamos a remontarnos un poco, Alfonso, sobre las causas que dieron origen a la Revolución Mexicana. Claro que sí. Mira, yo creo que un acontecimiento importante que no lo podemos referir como un hecho social, sino que es un hecho histórico, sobre todo, que tiene que ver con la reforma, ¿no? a mediados del siglo XIX. La reforma yo creo que fue una vertiente muy importante, debido a que gracias a la liberación de las tierras, fue que un sector pequeño burgués empezó a hacerse propietario y sobre todo empezó un cierto viraje sobre la modernización del país. Entonces esto trajo consigo, que ya lo vamos a tratar un poquito más adelante, un desarrollo diferente, ¿no? Sobre todo económico, y sobre todo la pauperización de un sector muy importante de los mexicanos. Ese pudiera ser una parte de el por qué surge, por qué se realiza la Revolución Mexicana. Desde el punto de vista económico, la situación que prevalecía en ese momento, Ricardo Martínez Pérez, ¿nos pudieras dar tu punto de vista, por favor? Sí, claro que sí. Los estudios que se han hecho en torno a la revolución, desde luego inciden mucho el factor político. Se le ha dado mucho peso al factor político, al reclamo o a la exigencia de democracia, sobre todo al punto de partida que se le da, sobre todo pues en la salida del entonces presidente Porfirio Díaz y pues esa bandera que carga Madero. Sin embargo, es importante entender que básicamente los reclamos de justicia social sí estaban encaminados a una cuestión material de mejores condiciones de vida, ¿no? Y desde luego aunado a cuestiones democráticas, a un cambio de sistema político, relacionándolo a que si cambiaba el sistema político o las condiciones políticas, iba a haber un desarrollo económico, iba a haber un mejor nivel de vida para las familias. Sin embargo, yo notaría que las exigencias, curiosamente en el contexto en que se da la Revolución Mexicana y en el contexto que se da la Revolución Rusa, en México
El contexto no fue por el cambio de un sistema económico. Eso distinguiría mucho a la Revolución Mexicana con la Revolución Rusa y la historia que conocemos del siglo XX. Ese sería un punto importante. Las exigencias sí estaban enfocadas, sobre todo cuando se empezó a dar forma a la revolución, a factores de los derechos sociales, un reclamo de los derechos sociales, pero era básicamente mantener el orden del sistema económico, que desde luego ya estaba establecido el sistema capitalista en México, incipiente, digámoslo de algún modo, pero la influencia básica no fue tanto por una cuestión económica, sino que más bien estaba ligada a una exigencia de un cambio político. En eso acotaría mi participación. Bueno, dado que la primera constitución, pudimos llamar con carácter social, la de México, la de 1917, pues ya plasma algo que con el tiempo se ha ido modificando y que ahora Israel nos pudiera dar una aportación donde pudiéramos vincular ya en este momento las garantías sociales con los derechos humanos que actualmente están vigentes en México y en todo el mundo a través de los tratados internacionales. ¿Qué nos puede decir en relación a esa visión que tuvieron nuestros constituyentes para plasmar en la Constitución del 17 lo que vendría a ser, pues, a la postre, los derechos humanos, las garantías, el respeto a los derechos humanos? Bueno, primero que nada, no debemos olvidar que efectivamente la Constitución de México del 17 es la primera en plasmar a nivel internacional un apartado social, con sus 3 artículos más representativos, que son el 3º, el 27 y el 123. Precisamente hace poco en una plática hablaba de la importancia de los derechos humanos, sobre todo en la época de la Revolución, la violación que se daba. Ahora damos por sentadas muchas situaciones. Damos por sentado, por ejemplo, que podemos tener el trabajo, si tenemos una profesión y demás, una preparación, podemos obtener el trabajo que prácticamente queramos. Debemos de recordar que, por ejemplo, en la época de la Revolución, uno de los grandes problemas era la cuestión de las haciendas, las tiendas de raya sobre todo. ¿Qué te implicaba la tienda de raya? Que tú no podías, lo poco que ganabas, lo tenías que gastar directamente en esa tienda, no había opción de que lo pudieras gastar en ningún otro lugar. Y otro punto muy importante es la cuestión de heredar las deudas, es decir, si yo como padre moría y la deuda que yo había generado se la heredaba a mis hijos y así sucesivamente. Entonces esas son claras violaciones a los derechos humanos. Afortunadamente me parece que en México hemos tenido un desarrollo importante, sobre todo en los últimos años, en materia de los derechos humanos, sobre todo en la gran reforma del año 2011 que elevó al rango constitucional el tema de los derechos humanos. Eso permite al país un mayor desarrollo y también me parece fundamental, si bien hubo factores internos que fueron fundamentales para dar pauta a la Revolución Mexicana, como los ya mencionados, la cuestión de la democratización, las cuestiones sociales, también debemos, me parece que es muy importante, no dejar de lado, por ejemplo, los factores internacionales, por ejemplo, la Revolución Industrial, el auge que trajo en el movimiento obrero. De hecho, dos de los primeros puntos importantes de la Revolución son las huelgas de Cananea y de Río Grande. Entonces me parece que es, si bien un marco interno el que da pauta, también no debemos dejar de lado el marco internacional que también influyó de manera decisiva en el movimiento revolucionario. Influyó de manera decisiva en el movimiento revolucionario en 1910, pero no considera que también sigue influyendo actualmente ese movimiento, esa corriente transnacional. Antes eran las tiendas de raya, tiendas de consumo, ahora son tiendas de compra, donde tenemos algunos grupos transnacionales donde la gente va y compra y hay según grandes ofertas y están desplazando al mercado interno. Sí, ya saben, no quiero decir, no, pues ya entendemos a qué tiendas me refiero. Anteriormente las tiendas de raya son las tiendas de consumo, de compra, donde
inclusive en estas épocas dan algunos vales para poder comprar, y únicamente lo reciben ese tipo de tiendas. No estaremos siguiendo los mismos modelos, nada más que quizás de manera disfrazada. Yo quisiera que usted me respondiera. Sí, yo creo que tiene que ver, por supuesto, o sea, ya es inevitable que volteemos a ver los fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial. O sea, ya no solamente la tecnología y los medios de comunicación nos ayudan a darnos cuenta. Tiene que ver, sobre todo, porque primero, para que la revolución fuera un estallido social relevante, tuvo que haber una consolidación del régimen imperialista, no solamente a nivel nacional, sino que internacionalmente se estaba dando esta sobre todo consolidación de los estados-nación también, que tenían ya una economía y un marco jurídico, ¿no?, a nivel estatal, y obviamente hoy en día lo podemos ver trasladado, y creo que es uno de los argumentos muy importantes, que si la Revolución Mexicana fue una revolución consolidada, o únicamente fue una revolución a nivel burgués, ¿no?, de consolidación de cierto sector de la población, que enmarcó y englobó los intereses del Estado, y obviamente a nivel mundial ya lo podemos ver, sobre todo en esta parte de consumo de los productos de duración media y de tecnología, que obviamente tiene que ver con otro tipo, digamos, no quisiera llamar dominación, porque sé que es un tema muy... ¿Le puedes llamar monopolio? No, tampoco, ¿verdad? No. Oligopolio, pero yo creo que sí, ¿no? Porque sobre todo ahora ya se caracterizan las grandes marcas, porque son, pues, abarcan mucho a nivel de producción, ¿no? Entonces creo que sí es muy... Un oligopolio. Claro. Adelante, mi querido gracias. José Ricardo. Gracias. En relación a lo que comentaba Alfonso, de si en realidad la revolución pudo plasmar o lograr los objetivos, desde mi perspectiva, diría que sí, porque pues, 3 demandas básicas, y como lo mencionó también Israel, fueron plasmadas en la Constitución de 1917, que fueron esos derechos sociales. Es cierto que la Constitución de 1917 fue producto de esa revolución, pero hay que recordar que todavía faltó, no fue de inmediato, el proceso de institucionalización en el país. Fue un proceso largo y duro, pero ello no fue factor para que los objetivos de esos derechos sociales no se llevaran a cabo. Se llevaron a cabo durante la gran mayoría del siglo XX, que después vinieron las reformas o el cambio en el modelo económico. Bueno, pues sí fueron factores, pero insisto, fue también por esos factores internacionales, ¿no?, que se fue dando esos cambios. Pero bueno, desde mi perspectiva, yo diría que sí se llevaron a cabo pues esas demandas al plasmarse en la Constitución de 1917. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí ahorita con Israel, que nos va a comentar o dar su punto de vista sobre esta apreciación que acaba de dar Ricardo en torno a esos 3 puntos fundamentales que fueron plasmados en la Constitución Política de 1917. Regresamos, Alfonso, Israel Sánchez Romero. Estamos comentando sobre esos 3 puntos fundamentales que fueron plasmados en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y tú nos hiciste la seña de que querías ampliar el comentario que acaba de hacer Ricardo. Efectivamente, me parece importante, como bien lo menciona Ricardo, la revolución es un acontecimiento histórico que se va dando de manera paulatina. Una cuestión importante, y lo que hablábamos, fue una revolución que se consolidó, fue una revolución frustrada. Me parece que en varios de sus puntos fue una revolución que se consolidó.
como se mencionó, la consolidación más importante es el apartado social, y sobre todo los derechos de educación, los derechos de trabajo, los derechos de la tierra, de la propiedad. Debemos de, y me parece que la misma revolución nos da pauta a darnos cuenta del marco que vivía México en ese entonces, y lo podemos ver en ciertas características culturales que dieron auge en la misma revolución o a partir de la revolución. La cuestión del moralismo y la cuestión de los corridos. ¿Por qué tanto el moralismo y los corridos tuvieron tal auge en el movimiento revolucionario en México? Porque fueron plasmados para una sociedad predominantemente analfabeta, una sociedad que predominantemente no tenía una conciencia ni social ni de educación lo suficientemente clara para poder acceder a ella. ¿Cuál fue la idea, por ejemplo, de los grandes moralistas? Si tenemos moralistas como Diego Rivera, si tenemos moralistas como José Clemente Orozco, como Siqueiros, a lo mejor moralistas que ahorita están olvidados, pero que me parece que también es importante su obra, como Jorge González Camarena. Era darle la visión revolucionaria de la manera más clara, de la manera más inmediata, más accesible a la gran masa de la población en México, que desafortunadamente a principios del siglo XX no tenía acceso a la educación. Y retomando la situación actual de México, efectivamente no podemos negar todas las carencias que tiene nuestra sociedad todavía en la actualidad, pero si tomamos de base la situación que México vivía, por ejemplo, en términos de educación, me parece que es un innegable avance el que tenemos un siglo después, ¿no? Instituciones como la universidad, instituciones como el Politécnico, Metropolitana, además la gran cantidad de escuelas públicas de este país y que son de un alto nivel, no solo nacional, sino internacional. Bueno, ahí te faltó comentar el Instituto Superior de Estudios Comerciales. Bien, ahí estudiaste, ¿no? Sí, realmente a mí me quedan dudas en cuanto a cuando mencionaste del nivel de conciencia en esa época de la revolución. Pues actualmente yo considero que a lo mejor pienso es que todavía nos falta mucha conciencia, tanto de los jóvenes como de los gobernantes, que no han sabido darle vida a los artículos plasmados en nuestra Carta Magna, ¿sí? Todavía vemos problemas de corrupción, vemos problemas de falta de información, problemas de transparencia, problemas de rendición de cuentas, que es importante que lo hagamos público, que la gente sepa cuáles son sus derechos en ese aspecto y que debemos trabajar arduamente para conseguirlo. Y además vigilar que nuestros servidores públicos realmente cumplan con su función de servir al pueblo. En ese aspecto habremos avanzado o estamos retrocediendo. Se hacen las leyes a modo de los gobernantes para que pueda determinado sector de la población seguir siendo gobernado como ellos lo desean, o realmente hay una política de generación de conocimiento, de conciencia, de impulso a nuestra economía, a nuestra industria. Me refiero al Instituto Mexicano del Petróleo. Anteriormente estaba muy fortalecido y actualmente pues, vemos que ha ido a menos esa institución. Pero y así como esa, en cuestión de presupuesto para la investigación, también vemos que no se ha dado la oportunidad o el énfasis adecuado, el apoyo para que esto continúe hacia adelante. Yo quiero que usted me comente cuál es la percepción de ustedes en ese sentido, ¿no? ¿Ya estamos bien? Efectivamente hay universidades, hay politécnicos, hay sistema hospitalario ha mejorado, pero ¿sería el objetivo ese de la Revolución Mexicana, únicamente ese objetivo? En economía debemos entender dos categorías importantes, o tres. Una, que es el crecimiento económico,
que es la generación de riqueza. La otra es el desarrollo económico, que es la redistribución de esa riqueza. Pero hay otra que en los últimos años se le ha dado mucho énfasis, que es el desarrollo social. Son cosas, las primeras dos, muy enfocadas a la cuestión económica, la segunda, desde luego, a la mejora en la calidad de vida. Esos indicadores cualitativos que indican qué tanto ha avanzado uno, ¿verdad? Si la educación no ha sido un factor para que la gran mayoría de este país siga viviendo en condiciones desgraciadamente lamentables, bueno, desde luego que sí hacen falta políticas públicas mejor diseñadas, pero habría que decir también que las encuestas que se hacen a nivel internacional, como el Latino Barómetro, que hace anualmente su análisis, desde hace algunos años viene reflejando que la gente prefiere cambiar esas condiciones de estabilidad política, de seguridad y demás factores que le corresponden al Estado por tener un mejor nivel de vida. Es decir, prefieren renunciar a cuestiones de participación política, a tener simplemente que comer, ¿no?, y vivir bien. Entonces, en esas condiciones, esos indicadores reflejan que por más que se pueda seguir dando presupuesto a la educación, hay que ver cómo se está gastando ese presupuesto en la educación, que es loable, que se ha incrementado el presupuesto. Habrá que ver, insisto, la forma en cómo se gasta. Hace algunos años se estimaba que de cada peso en educación destinado a este sector, 60 centavos iban para el gasto de los maestros. Entonces, ¿realmente se está invirtiendo en educación? Esos son algunos factores que se han analizado con mayor profundidad, ¿verdad? Pero bueno, tomando en consideración esas variables, pues habría que ver qué políticas públicas con mejor diseño pueden incidir. Pero desde luego, yo sí destacaría que el avance que se ha dado es fundamental y va a seguir dándose, pero es revertir la pobreza o indicadores que son adversos y que lastiman a la sociedad mexicana. Es muy difícil que se cambien en 6 años o se cambien en 12 años. Realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque finalmente la población también va creciendo, los factores y los problemas van creciendo, se van incrementando. Entonces, en materia presupuestal, pues como se dice coloquialmente, pues la cobija no alcanza, ¿verdad? Sí, Alfonso Huerta, ¿quieres hacer un comentario? Sí, claro, mira, a mí, sobre todo en este aspecto que estábamos tocando, me parece que el término de cultura o el concepto de cultura, yo creo que aquí sí es totalmente diferente, ¿no? Y se radicaliza, es precisamente una de lo que dejó la Revolución Mexicana, ¿no? En ese momento los sectores sociales no tenían ese empoderamiento, podemos llamarlo así, que para tener un empoderamiento necesitamos precisamente pasar por la voluntad para ejercer una acción y ya después pensar en la conciencia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, a nivel cultural, pues sí hay una diferencia abismal. Precisamente no tiene, retomando el sector cultural que mencionaba Israel, no podríamos imaginar a nuestro país en el siglo XX si no fuera precisamente por la transformación de las políticas públicas a nivel de educación. O sea, yo no me puedo imaginar a un Vasconcelos llamando a los grandes intelectuales del país para hacer un tipo de ejército o algo como tipo evangelizador, porque las condiciones sociales eran tremendas. O sea, yo sé que ese término de evangelizador puede contrastar y sonar como que no tiene que ver con la educación, pero me refiero a que a nivel ejemplar, Vasconcelos rompe este paradigma entre lo que al pueblo se le daba y lo que el pueblo puede definir per se. Creo que esto culturalmente es importante y relevante. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Recuerden que estamos en
evidencias y reflexiones. Nosotros ponemos el contenido y usted hace la reflexión. Regresamos. Félix, pues vamos a tocar algo del aspecto económico. Tú como economista también, ¿cuál es tu perspectiva en relación con los comentarios que has escuchado sobre esta mesa? Sí, bueno, yo creo que en el país la revolución arrastra una cosa muy lacerante, que considero yo no se terminó con ella, que es el cacicazgo. El cacicazgo después de la revolución y antes de la revolución ha existido, solamente que ha evolucionado. La cuestión en el país es que, a efecto de los acontecimientos internacionales, el contexto interno del país era muy caciquista. O sea, el reclamo inmediato era terminar con los cacicazgos, con las haciendas, con la tenencia de la tierra en unos cuantos. El segundo lastre es la repartición de la riqueza, porque aunque hubo movimientos importantes, todos ensangrentados, porque la historia del país es pura arma, la historia del país son puras traiciones armamentistas, puros levantamientos, tocaron temas importantes como la huelga de Cananea, por ejemplo. Todo tiene que ver con la repartición de la riqueza. ¿Qué es lo que pasa en el contexto actual? Que tal pareciera que la cultura revolucionaria que conocemos los mexicanos es la de las armas, únicamente. Para llegar a la conciencia de la evolución revolucionaria, tenemos que entender que la revolución se puede dar en varios contextos, no nada más en el levantamiento armado. ¿Qué pasa ahorita? Que hay movimientos importantes, por ejemplo, que se dedican a criticar el sistema. Y cuando se atreven a salir a las calles y se les termina el financiamiento, sea la fuente de donde provenga, se regresan a sus lugares de origen. Porque no entienden que una revolución se fragua con hombres visionarios. Una revolución se tiene que hacer con el conocimiento de que si vas a levantar, quieres tú generar un cambio en el aspecto que sea, sobre todo en un sistema ya establecido, hay consecuencias, pero no nada más consecuencias físicas, hay consecuencias de alejamiento territorial, hay consecuencias económicas de encarecimiento del recurso, hay consecuencias de no tener acceso a bienes públicos, hay consecuencias de un marcaje personal, de una persecución, de un exilio. Entonces, lo que pasa en el país es que aún después de la Revolución Mexicana, en la mayoría de los municipios de cada una de las entidades federativas hay mucho cacicazgo. A mí me ha tocado estar en municipios en los que las 50 ferreterías que trabajan en un municipio son de la misma familia, por ejemplo. Que los que han estado en el poder son de una misma familia, por ejemplo. Entonces esos cacicazgos todavía están, y esto es lo que no permite la libre repartición de la riqueza. Entonces, ¿pero qué pasa ahorita? No hay conciencia. ¿Por qué? Porque la falta de educación es prevaleciente en el país. No hay conciencia porque tenemos una concepción equivocada de lo que es una revolución. No hay conciencia revolucionaria porque hay crisis permanente en el país. El ciclo económico en el país se ha mantenido técnicamente igual, siempre hay crisis permanente en el país. El Producto Interno Bruto no crece. ¿Por qué? Porque el mercado interno está absorbido aún después de la revolución con estos cacicazgos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cambia la conciencia? Teniendo la información y aceptando que una revolución se puede hacer una revolución educativa, una revolución en salud, una revolución urbana, por ejemplo, donde falta de infraestructura. A diferencia de Cuba, México se quedó con la idea de que una revolución tiene que ser con armas, tiene que ser a golpes, tiene que ser dando golpes de Estado, y no. Tenemos que cambiar el concepto de revolución, porque el desarrollo económico puede hacer, pero el crecimiento económico, que es la calidad de vida, el aumento, no lo existe. Yo creo que esos son los tres lastres que todavía arrastramos como incluso derechos humanos. Apenas en el salinismo se crea la Comisión de Derechos Humanos en el país, en los años 90, ¿no? Pero bueno, hay cambios importantes, pero sí, la revolución se da en varios contextos. Yo creo que esos son los tres factores que aún continúan, porque estamos mejor que en otros países. En otros países, como el país vecino de Venezuela, hay restricciones que atentan directamente aún en el siglo XXI contra los derechos humanos, como el acceso a la tecnología, por ejemplo, y aquí lo hay libremente. Y viendo esta evolución, esta
esta transformación que ha venido sufriendo nuestro país, no tan clara ni de la forma en que se hubiera deseado, pues hemos visto, por ejemplo, ya en estos momentos una reforma educativa. ¿Consideran que esto habrá de contribuir a lograr los objetivos de la Revolución Mexicana? Me parece que sí. Efectivamente no estamos en un mundo ideal, pero me parece que nadie en ningún país del mundo está en ese mundo ideal. Vemos crisis tanto en las grandes potencias, llámese Estados Unidos, en fin, China, violaciones flagrantes a los derechos humanos, sobre todo en países como China, pero crisis en prácticamente toda Europa, crisis en Latinoamérica, además. ¿Cuál es uno de los grandes cuestiones que se le ha reclamado a México históricamente? Que México es un país que no estaba hecho para la democracia, y lo debemos de entender entonces desde nuestros orígenes. En la época de precolombina, pues el gran Tlatoani, ¿no?, que era pues, básicamente el amo y señor. Viene la época colonial, los virreyes. Viene la época de la independencia, los grandes caudillajes, llámese Santana, llámese Porfirio Díaz, llámese Benito Juárez incluso. Y me viene, ahorita que los escuchaba, me venían un par de frases que me parecen interesantes. Una que se le atribuye al presidente Porfirio Díaz, que más o menos dice así, México es, dice, con que a los mexicanos les des corridas de toros, les des para que tengan para la fiesta de sus 15 años de sus hijos, les des para las fiestas patronales, ellos viven contentos. De ahí me salto a una frase que se le atribuye al presidente, bueno, más bien en su último discurso, se le atribuye al presidente Plutarco Elías Calles. Una vez asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, él en su último discurso de gobierno dice que México debe de pasar de ser un país de caudillos a un país de instituciones. Efectivamente, hoy seguimos padeciendo en varias regiones del país unos caudillajes, en algunos lugares severos. En algunos lugares todavía la sociedad sigue padeciendo ciertos usos y costumbres que a lo mejor en otras partes nos parecen irracionales. Pero yo sí considero que en los últimos años el país ha ido tomando conciencia, y me parece que esa conciencia la vemos sobre todo reflejadas en las organizaciones civiles, en organizaciones que hace años yo no recuerdo que el tema de los derechos humanos apareciera en las agendas. Ahora es un tema vigente, el tema del respeto a las mujeres, la cuestión de la trata de personas y demás. Me parece que efectivamente la conciencia en México está evolucionando. Me parece que a lo mejor, si no de la forma en que todos desearemos, sí se va dando poco a poco esa conciencia ciudadana que nos ha hecho fortalecer instituciones como el IFE, instituciones como el propio Poder Legislativo. Antes el Poder Legislativo pues, prácticamente era un adorno, durante muchos años lo fue, y ahora se está convirtiendo en un contrapeso real en las decisiones, en las tomas de decisiones de este país. Ahorita que hablaste de la conciencia ciudadana, de las organizaciones sociales, considero que deberían abrirse la posibilidad para que las organizaciones sociales también tuvieran la posibilidad de manifestarse, de opinar, porque hasta estos momentos yo no recuerdo haber visto, a lo mejor si ya se dio, alguna manifestación o expresión en torno a los bloqueos que han hecho los maestros, a la interrupción de la vía pública, a la obstrucción de la vía pública, y considero que han sido afectados muchos ciudadanos, y dentro de los ciudadanos lógicamente están las organizaciones sociales, pero ¿qué está sucediendo? O sea, porque hay muchas organizaciones sociales, pero ¿dónde está la opinión de algunos de ellos? Específicamente en el ejemplo que pone, me parece que la cuestión es que existe, me parece desafortunadamente todavía en la sociedad mucho la mentalidad de dejar correr ciertas cuestiones por considerarlas políticas. Es decir, ahorita
¿quiénes han sido los únicos que se han manifestado directamente? Los que se han visto afectados en su comercio, los que se han visto afectados directamente, por ejemplo, ahorita a unos pasos de aquí, la zona del Monumento a la Revolución. Ya empieza a haber, de hecho, un descontento ya más fuerte, más real, porque me parece que si bien existe la libertad válida y respetable de manifestación por parte de expresión de los profesores, pues también existe el derecho de los ciudadanos a transitar, el derecho de los ciudadanos a las fuentes de empleo, porque finalmente estas personas se están viendo afectadas en su economía personal, en su economía familiar. Entonces, ahí también efectivamente hay todavía lo que hablábamos, ¿no? Ese fortalecer la conciencia ciudadana, de que no somos únicamente marionetas en manos de entes superiores, sino que ser ciudadano es tomar conciencia de uno mismo y de las afectaciones que puedes tener en tu sociedad y de lo que puedes aportar a tu sociedad. Voy a citar a alguien, me parece que es muy pertinente citarlo por el personaje del que se trata, sobre todo por la frase que dice el presidente Salvador Allende. Al venir en los años 70, no recuerdo si 71 o 72, a México, específicamente cuando va a Guadalajara a la universidad, dice una frase que me parece que resume lo que estamos diciendo: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces me parece que esa es la conciencia que debemos de tener, como se mencionaba, o sea, tener la conciencia de lo que es una revolución y saber para qué vamos a hacer esa revolución. Claro, bueno, ya prácticamente se nos agotó el tiempo. Félix, algún comentario breve, y cada uno de ustedes un comentario breve en relación a esta charla, que me gustaría que la pudiéramos continuar, no sé si fuera en el siguiente programa o cuando ustedes lo consideren de acuerdo al tiempo, porque sí nos quedamos muy cortos en cuanto a lo que motivó la Revolución Mexicana, los acontecimientos que hicieron posible esta Revolución Mexicana y la consolidación de la misma. ¿En qué momento estamos ahorita de esos proyectos históricos o esa proyección histórica que quiso quisieron plasmar los constituyentes en la Constitución de 1917 y que todavía vemos que hay cosas que no se han consolidado? Sí, bueno, agradecer a los invitados. Interesante charla. Nada más decir que México considero en particular que está en una etapa importante de grandes cambios. Hay gobiernos visionarios, hay apertura de información, hay partidos que hacen mucho contrapeso, hay actores sociales que hacen mucho contrapeso a nivel nacional, algunos actores internacionales. Yo creo que México está en la oportunidad de hacer muchos cambios, se habla de muchas reformas. La forma es el método. Lo que hay que cuidar es el método, no perder el objetivo y no agredir, no creer que es a base de dañar a terceros. La revolución es desde la conciencia, desde la fraguación y sin perder el objetivo. Creo que México tiene esa oportunidad, nada más controlar el consumo de los medios de comunicación, la tecnología de la información. Adelante, Ricardo. Gracias. Precisamente el concepto de revolución que tengamos precisamente se ve reflejado en nuestro ámbito escolar, profesional, familiar. Es decir, que ese factor revolucionario que podamos tener nosotros, precisamente que lleve a transformar nuestro contexto inmediato que tenemos en nuestros roles en la sociedad. Ese sería, yo creo que el principal aporte que podemos hacer los jóvenes, que pueden hacer, ¿verdad? Todos lo hacemos, pero ser revolucionarios es transformar nuestros ámbitos en los cuales destacamos. Ese sería el factor que debemos de aportar nosotros. Muy bien. Gracias. Israel. Efectivamente, me parece que la revolución, como lo hemos mencionado, no es un hecho meramente histórico, ya abandonado, muerto en los libros, sino es un hecho que todavía nos sigue permeando a la sociedad mexicana. Y me parece que lejos de preocuparnos, debe de ser algo que nos aliente. A lo mejor sería triste que no hubiera gente revolucionaria en la sociedad mexicana. Con todas sus limitaciones, me parece que ejercicios como este son ejercicios en los que claramente se está viendo una disposición revolucionaria, una disposición, como lo mencionaban, una disposición de cambio, de transformación. Me parece
que mientras sigamos en ese tenor, vamos por buen camino. Para culminar con ese trabajo de análisis, de reflexión, de la intención de generar conciencia, ¿qué nos puede decir? Claro, yo creo que sobre todo no podemos imaginar un ser social si no tenemos el ser político, y la política está en todo, ¿no? Para generar cambios necesitamos generarlos individualmente, pero en consecuencia de algo. Entonces creo que lo importante es precisamente la participación, y no solamente la participación, sino de una forma, y retomando el concepto cultural, para poder así empezar a germinar algo, ¿no? Algo nuevo, algo distinto, o algo que nos conduzca de una manera pues, mucho más integral. Muy bien. Bueno, ustedes ya escucharon los diversos comentarios de Israel Sánchez Zamora, de Ricardo Martínez Pérez, de Alfonso Huerta Hernández, de nuestro compañero Félix Martínez Olivares, sobre qué es lo que ha aportado la Revolución Mexicana, qué hemos hecho hasta estos momentos. Lógicamente todavía debemos continuar. El ser joven y no ser revolucionario pues realmente implicaría el derrotarse antes de tiempo, pero también ser un adulto sin aspiraciones de transformación, de reeducación, de aportación, sería un ser que no es útil a la sociedad. Por eso los invitamos a todos ustedes a que sigan con nosotros el próximo jueves. Esperemos que nuestros invitados tengan tiempo para poder continuar con esta charla y hacer un poco de conciencia, porque nuestros hermanos mexicanos nos necesitan a todos nosotros y a todos ustedes para generar un cambio que realmente nos haga mejorar, como ya se ha mencionado, nuestra calidad de vida. Hasta la próxima.